Creo que esta presentación nos deja un mensaje muy claro y es que sin datos tomamos decisiones a ciegas, pero cuando basamos esas decisiones en datos sustentados, el sistema de seguridad y salud en el trabajo se convierte en una verdadera herramienta de gestión. Ahora los invito a ver el siguiente video. Con operaciones en los departamentos del Cesar y Magdalena, Colombia, tenemos como objetivo esencial la exploración, explotación, transporte y exportación de carbón. En 1995, iniciamos la explotación de carbón entre los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, conocida como Mina Privenaup, y en el 2009 iniciamos la explotación de un segundo proyecto, el Descanso Sector Norte. Nuestro compromiso es con un impacto positivo, con el desarrollo sostenible, con nuestros grupos de interés, con la ley y los estándares internacionales y con la responsabilidad social empresarial. Trabajamos todos los días para crear valor compartido. Es así como nuestro carbón desde Colombia llega al resto del mundo y somos toda la familia Drummond Limited los que lo hacemos posible. Ahora pasamos al primer panel de nuestra agenda académica. Esta jornada estará acompañada de una discusión de un tema muy importante para el sector empresarial, y es la productividad versus el abuso del derecho en el ausentismo laboral. Y para esta conversación tenemos invitados muy especiales y expertos en el tema. Por eso le damos la bienvenida a la doctora Mirna Wilches, socia de Chapman Wilches, al doctor Fernando Gómez, gerente de recursos humanos de Nestlé, al doctor Felipe Álvarez, socio de Álvarez Liébano Lacerna Abogados, al doctor Carlos Ballesteros, asesor de organizaciones sindicales, y quien moderará este importante panel, la doctora Juliana Manrique, directora laboral de la ANDI. Sean todos bienvenidos a este espacio, el escenario es de ustedes. Bueno, buenos días. Buenos días para todos. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este evento, un evento que hemos realizado muy especialmente para ustedes. Yo quiero aprovechar este saludo inicial para darles la bienvenida y agradecerles muchísimo por acompañarnos y por siempre apoyar todas las actividades que desde la ANDI realizamos en materia de seguridad y salud en el trabajo y en materia laboral. Hoy tenemos un panel muy especial, además con expertos. Tenemos aquí un panel de lujo para acompañarnos en un tema tan importante como abordar el ausentismo laboral desde esas perspectivas. ¿Será que estamos hablando de abuso del derecho? ¿Esto impacta o no la productividad? Y para eso nos acompañan expertos en materia laboral, que además tienen una perspectiva desde los empleadores, una perspectiva desde los trabajadores y particularmente una experiencia empresarial que nos la va a compartir particularmente Fernando Gómez. Quiero entonces agradecerles a cada uno de los panelistas por aceptar la invitación y por compartir con todo el escenario sus perspectivas sobre este tema, y quiero retomar algunos de los puntos que les mencionaba Catalina en la presentación de la encuesta de ausentismo laboral. Y es que cuando hablamos de ausentismo no estamos hablando solamente
de una pérdida de horas o de una pérdida de días. Es que sin duda ese ausentismo y ese incremento del ausentismo es un reflejo de lo que está pasando con el bienestar de los trabajadores y es un reflejo también de lo que está pasando con la productividad y con la competitividad de las empresas. Y esa es la razón que ha motivado que durante ya tantos años nosotros en la ANDI estemos midiendo de forma anual esas tasas de ausentismo laboral y cómo está impactando directamente a las empresas justamente ese incremento del ausentismo laboral. Yo solamente quiero retomar un par de datos que mencionaba Catalina en su presentación, y es que durante el 2024 se presentaron 1.38 casos de trabajador, pero cuando lo miramos en cifras quizá un poco más amplias y hablamos de 1.000 trabajadores, pues esto equivale a 1.327 días de trabajo perdidos. 1.327 casos de ausentismo con 8.000 días perdidos. Aquí estamos viendo realmente el significado de lo que significa este impacto en materia de la productividad y de la competitividad de las empresas. Y por eso es que este sigue siendo el tema número 1 en la agenda de cada uno de ustedes, una preocupación sin duda y un tema que además de la preocupación, pues se ha convertido en planes estratégicos de trabajo para abordar el ausentismo laboral y para buscar el mayor bienestar de los trabajadores en las compañías. Dentro de las principales preocupaciones que hemos identificado de las empresas en relación con este tema gira, sin duda, en torno al inadecuado diagnóstico de algunas de esas incapacidades, la formulación de restricciones médicas y reubicaciones, la poca capacidad de atención de nuestro sistema de salud, y esto sin duda ha generado mayores preocupaciones durante los últimos años, justamente por la crisis que está viviendo nuestro sistema de salud, por la falta de citas y de atención de los trabajadores en el sistema de salud, lo que retrasa los tratamientos médicos y sin duda la recuperación de los trabajadores, y esto tiene un impacto directo en el ausentismo y la productividad de las empresas. Bajo este contexto tan amplio y después de escuchar la presentación de nuestro Centro de Estudios Sociales y Laborales, yo quiero entonces abrir este panel con Mirna. Y me gustaría, Mirna, que tú como experta en materia laboral, con ese conocimiento profundo en estos temas jurídicos, nos dijeras un poco cómo crees o dónde crees que está esa frontera entre el legítimo derecho que por supuesto tienen todos los trabajadores que están enfermos de buscar una mayor protección porque tienen además estabilidad ocupacional reforzada, y lo que podríamos considerar como un abuso del derecho que finalmente termina afectando la sostenibilidad y la competitividad de las empresas. Adelante, Mirna. Bueno, muchas gracias a doctor Alfonso, a Juli por esta invitación. De verdad que es muy grato compartir pues este escenario en un escenario tan técnico y también con pues amigos y colegas expertos. Entonces, yendo al tema, pues todos sabemos que la estabilidad ocupacional reforzada es esa garantía de la que goza el trabajador para no ser despedido porque tenga una condición de salud. Esto es porque está dentro de un estado de vulnerabilidad o que requiera para desempeñar sus funciones unos ajustes razonables. Eso es como la garantía. Y entonces, ¿qué se requiere o cómo se puede entender que esa garantía está siendo ejercida de forma legítima? Y esto para luego decirte en dónde pasamos la frontera. La ejerzo legítimamente cuando hay un diagnóstico soportado en una historia clínica, ¿verdad? Y tengo documentación relacionada con ese diagnóstico de ese empleado. Esa es como la primera premisa de que está realmente enfermo. Y está realmente enfermo si está diagnosticado. Pues 2, resulta claro que realmente la persona tiene una condición de salud que se ve afectada en el desempeño de sus funciones. Si eso se da en la realidad, también es claro que esa garantía tiene que ser ejercida legítimamente por el trabajador. También lo está si el trabajador ayuda, contribuye, es corresponsal con su obligación de rehabilitación, con los procesos de rehabilitación, de recuperación, de reintegración ante la EPS, ante la ARL,
pero también ante los procesos de calificación de las juntas nacionales. Entonces, ahí también es un ejercicio legítimo. Y lo será también cuando el trabajador es coherente o realiza actuaciones coherentes entre sus restricciones laborales y el trabajo, ¿sí? Entonces, podemos decir, eso es un ejercicio legítimo que merece ser respetado. Además, tiene buena fe. ¿Y cómo demuestra la buena fe? Pues da información veraz y a tiempo de su enfermedad, va a los controles, hace las tareas, sí, o sea, hace todo lo que tiene que hacer. Entonces, ante eso, estoy segura que todos los empresarios y que todos los empleadores están tranquilos con personas que tienen este tipo de condición de salud, pero son coherentes con el trabajo. Es decir, ellos saben que tienen que trabajar, pero y ayudan a su recuperación. Y entonces, ¿cuándo no? Pues cuando pasa todo lo contrario. Y entonces el trabajador no da un diagnóstico. No se sabe realmente qué diagnóstico tiene porque tiene miles y son incoherentes, ¿verdad? Lo que no nos deja claro como empleadores qué situación de salud tiene realmente el empleado. Otra es, obstaculiza los procesos de rehabilitación. Entonces, no va a las citas médicas, no va a las citas del médico laboral, a veces no se quiere hacer los exámenes médicos ocupacionales, o también esa persona lo que hace es utilizar su supuesta condición de salud para evitar o como mecanismo para evitar que le pongan tareas, que le pongan controles o aún no enfrentar los procesos disciplinarios. Será una persona que no está ejerciendo legítimamente su derecho cuando oculta información, esto es cuando demuestra mala fe. Y se le pide información para poder saber cómo es realmente su estado de salud y cómo lo hago compatible con el trabajo, pero el empleado no lo quiere dar, ¿verdad? O el empleado no asiste a las citas que le coloca el Sistema General de Seguridad Social, o bueno, todo lo que pueda corresponder, o el trabajador demuestra conductas incoherentes, por ejemplo, tiene restricciones laborales fuertes, pero a su vez hace actividades de alto impacto y físicas fuera del trabajo. Y bueno, en la práctica, y recuerdo este caso, un trabajador que supuestamente andaba en muletas y no podía realizar sus funciones en las instalaciones de la compañía, pero luego lo ven en un palco en el Carnaval de Barranquilla bailando feliz y sin muletas. Entonces ahí es donde uno dice, este señor, hay una incoherencia grave y fundamental que demuestra que el ejercicio no es legítimo, además porque vamos a poner que ese día se sentía muy bien, pero está violando su obligación de autocuidado, porque recordemos que el fuero o la estabilidad laboral ocupacional es para que el empleado preste sus servicios, es decir, está hecho para que la persona se reincorpore, se rehabilite y pueda prestar sus servicios, no para mantenerse como un número más dentro de la planta de personal, pero sin ser corresponsal o tener corresponsalía en sus deberes que también hacen parte del ejercicio de su contrato de trabajo. Gracias, Mirna. Además, con los ejemplos, digamos, nos queda muy clara justamente esa frontera. Por supuesto, hay un derecho legítimo de los trabajadores que tienen una protección especial, una protección reforzada, pero también se han identificado, digamos, unas conductas que pueden establecerse como abuso del derecho. Y para seguir en esa línea, porque además al final de tu presentación hablaste justamente sobre ese concepto de estabilidad ocupacional reforzada, a mí me gustaría seguir con Felipe. Felipe, las Cortes han hecho un desarrollo muy amplio, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, han hecho un desarrollo bastante amplio sobre ese tema de estabilidad ocupacional reforzada y se ha generado además, recuerdo además que en el Congreso del Colegio de Abogados hablaban de la constitucionalización, perdón, la constitucionalización del derecho laboral. La Corte Constitucional en particular ha generado una expansión de esta estabilidad ocupacional reforzada. Es un concepto bastante amplio. ¿Crees, Felipe, o en qué medida crees que esa expansión de la estabilidad ocupacional reforzada ha incidido en el aumento del ausentismo laboral, que como vieron, pues nosotros lo medimos año a año y algunos años ha disminuido, pero sin duda se ha generado un incremento que han generado gran preocupación en las empresas
y quizá también en la percepción de ese abuso del derecho. ¿Qué piensas? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Juli, a la Andy, compañeros, un gusto. Em, de acuerdo con la pregunta que me haces, yo creo que hay dos situaciones que uno tiene que revisar desde el punto de vista estrictamente jurídico muy importantes, y es el famoso choque de trenes que hay entre las dos altas corporaciones en el sistema, entiéndase Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, que últimamente hemos encontrado ya que en algunas tendencias van de la mano, pero que a lo largo de la historia han generado un caos bastante importante en el entendimiento del fuero. Un poco lo que uno ve desde el punto de vista jurídico es el caos que se creó inicialmente con todo este tema del fuero extendido de salud, porque pues al final lo que les pasa a las empresas, a nosotros como abogados asesores, a los trabajadores, es que nadie sabe quién tiene fuero de salud. Es muy difícil en ese caos que nos crearon, en ese mar de definiciones, saber quién tenía fuero de salud. Y al final, ¿quién lo resuelve? Pues lo resuelve un juez de tutela cuando la empresa en muchas ocasiones ha tomado la decisión sin ir ante una autorización del Ministerio de Trabajo, y el trabajador pues acude a una tutela y el juez de tutela de cualquier distrito judicial del país define si a juicio de él esa persona tiene fuero o no tiene fuero. Y yo creo que ese es el mar complejo en el que nos tienen aún. Sin embargo, nos han venido dando alguna luz que ahorita nos mostró Landy en una muy buena presentación que hicieron de las pautas que nos han empezado a dar para entender si una persona sí tiene fuero de salud o no. Y ahí es donde me quiero concentrar, porque creo que ahí es donde tenemos que seguir trabajando para que ustedes en el ejercicio diario puedan entender si la persona realmente tiene una protección ahora reforzada o no. ¿Cuáles son estos criterios básicos que nos ha dado? Primero, pues a mi juicio ha definido quién realmente es una persona discapacitada, porque nosotros entendíamos que el discapacitado era el que tenía una calificación, pero en la expansión judicial no es el único que tiene un fuero de salud. Hay personas que no son discapacitadas, certificadas como tal, como lo acabamos de ver, pero que pueden tener un fuero de salud. Entonces, ¿cómo nos lo definen? Nos dicen que son las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y para mí viene lo más importante, a mediano y largo plazo. Entonces ya nos están diciendo, los que tienen alguna situación de salud temporal que va a superar rápidamente, pues no tiene fuero de salud. Una persona que tiene un esguince de tobillo, una persona que tuvo una cirugía de rodilla, que son en principio situaciones de salud que se van a mejorar tarde o temprano, pero que son temporales, pues definitivamente a la luz de la jurisprudencia no tendrían como tal un fuero de salud, obviamente cuando hayan superado la situación. Mientras que estén en la situación, pues van a tener el fuero de salud. Pero no son discapacitados. Pero si son enfermedades, si son deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano o largo plazo, ya son personas que van a tener esta situación. Y dos, nos lo explicaban ahorita, de verdad, los felicito, qué buena presentación la que acaban de hacer. La existencia de barreras que pueden impedir al trabajador que sufre la deficiencia el ejercicio efectivo de su labor en igualdad de condiciones a los demás. Es un concepto bien importante de tenerlo en cuenta. Nos habla de barreras que puedan impedir al trabajador desempeñar la labor y nos habla de en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa toma los ajustes razonables de los que nos hablaban ahorita, permite que esa persona supere esas barreras para ejecutar la labor de manera eficiente y real, esa persona ya no va a tener un fuero de salud, porque la empresa tomó esas medidas necesarias, eliminó esas barreras, cualquiera que fuera la barrera, y la persona por lo tanto puede ejecutar la actividad común y corriente. Ahí ya nos están diciendo, si usted si usted ya definió esos dos criterios, pues la persona no tiene un fuero de salud y usted puede tomar eventualmente una decisión con unos criterios objetivos. ¿Cuál es el gran problema acá? Que nos sigue pasando en la práctica. Es que muchos jueces de tutela pues no se ajustan a estas condiciones, no hacen los ajustes razonables que deberían hacer para tomar estas decisiones, porque no miran lo que los jueces dicen en el otro sentido. Pero ya que hablaste de casos prácticos y para darle el paso a las otras preguntas, ya empezamos a ver nosotros en la ejecución diaria de nuestra actividad legal que los jueces de tutela están atendiendo ciertos criterios básicos.
Ya tenemos varias tutelas, por ejemplo, con personas que tienen situaciones como colesterol alta o diabetes o hipertensión, obesidad, este tipo de situaciones que antes los amparaban, como los jueces dicen, no, esa no es ya una condición de salud. Usted no tenía que ir al ministerio a pedir permiso. El despido estuvo bien ejecutado porque esa persona, por esa condición, no está afectada en la ejecución de su labor y no nos han ordenado el reintegro. Recientemente hemos tenido varios temas con personas de VIH, despedidos, que incluso las empresas muchas veces no saben que tienen esta condición porque por la condición a las personas no les gusta muchas veces hacerlo evidente. Después del despido en tutela muestran que tenían VIH y alegan un fuero de salud y ya los jueces están diciendo, esa no es una condición incapacitante, esa es una condición que con los ajustes razonables que deben tener esas condiciones de salud, permiten que la persona ejecute la actividad de manera idónea. Y por último, en una muy compleja y que sé que a todos les va a llamar la atención, pero que empezamos a tener fallos ya favorables también, con los temas de depresión y ansiedad. Es verdad, obviamente, que hay que tener mucho cuidado con esta situación. Hoy en la tarde hay unas conferencias muy interesantes sobre estas patologías, pero ya los jueces también están diciendo, con ajustes razonables, ojo con esto, eso no se vuelve. Si usted tiene barreras, haga los ajustes, y la ansiedad y la depresión también son temas que permiten que el empleado ejecute sus labores con total normalidad. Por lo tanto, no generan un fuero de salud. Entonces yo creo que es bien interesante el desarrollo jurisprudencial que hemos venido teniendo, que nos está organizando el camino de alguna manera para tomar decisiones, Juli. Muchas gracias, Felipe, por esa respuesta, más por los ejemplos que nos ubican muchísimo más en la realidad de lo que está pasando además hoy con las decisiones judiciales. Y después de escuchar a Mirna y a Felipe desde esa experticia y ese conocimiento, pero también sin duda el acompañamiento que hacen a empresas, a mí me gustaría darle la palabra al doctor Carlos. Su perspectiva es muy importante. Como usted pudo escuchar, sin duda son muchos los empleadores que perciben que hay un abuso del derecho cuando hablamos de estabilidad ocupacional reforzada, cuando hablamos de ausentismo laboral. Mirna nos dio además unos ejemplos muy específicos sobre lo que podría considerarse ese abuso del derecho. Y a mí me gustaría saber desde la óptica de los trabajadores qué se puede entender como abuso del derecho en materia de incapacidades y ausentismo laboral. Pero doctor Carlos, también me gustaría muchísimo que usted nos ayude a pensar y a ubicarnos en qué ajustes se podrían hacer para generar ese equilibrio entre obviamente la protección de los trabajadores, pero sin duda también la sostenibilidad de las empresas en esta materia. Bueno, muchas gracias, doctora Juliana, por la invitación, por la presentación. A todas y a todos, muy buenos días. A los compañeros del panel igualmente. Esa inquietud es muy importante, yo la voy a abordar de la siguiente manera. Primero, creo que el concepto como concepto es claro, nos identificamos plenamente como concepto. La respuesta que me gustaría abordar es cuál sería la forma, como desde el punto de vista, más que como trabajador o como organización sindical, yo como abogado de trabajadores haría. Y mi punto de partida es, no solamente en este tema, sino en muchos temas, la Carta Política del 91. Porque yo parto de la base que cuando seamos capaces de juntarnos todos y estar comprometidos con los fundamentos de esa norma básica, este país va a cambiar. Y creo que estamos desafortunadamente muy lejos para ello. Y por eso siempre parto de eso. Este tema del abuso del derecho pues tiene postulados constitucionales muy importantes. El artículo 83 de la Carta, que habla del principio de la buena fe. Y hay que presumirla, lo dice la Constitución. Y no, si no fuera por la Constitución también lo tendríamos en muchas normas internacionales. Yo no puedo partir de la base que la mayoría de esos trabajadores están abusando del derecho. Yo parto del criterio completamente distinto. Y ese es un punto de vista pues que creo que tendría el movimiento sindical desde esa óptica. Pero igualmente, obviamente, hay otra disposición en el artículo 95, que es el que nos dice que todas las personas debemos hacer uso del derecho, pero respetar los derechos propios y ajenos, no abusar de los derechos propios, pero abusar del derecho que realmente lo rechazamos, no solamente en este escenario, sino en cualquier escenario, no puede partir del supuesto de que yo crea que siempre se está usando el derecho. Por el contrario, tengo que presumir que se está obrando bien.
La doctora planteaba algunos casos y evidentemente si se logra demostrar que hay un abuso del derecho, pues no se puede proteger ese derecho. Yo estaba revisando para este escenario precedentes o antecedentes de la Sala Laboral de la Corte Suprema sobre ese particular del abuso del derecho y realmente no se ha tocado mucho específicamente en este tema. Yo vería algunos, por ejemplo, cuando se habla de multiafiliación sindical, pluralismo sindical, fuero circunstancial porque se extiende a veces de manera exagerada el conflicto colectivo de trabajo. En todos ellos lo que dice la Corte es que básicamente se hace uso de un derecho legítimo, pero se aprovecha de ciertas circunstancias para extenderse. Pero en todos ellos el resultado final es hay que demostrarlo. Yo no puedo presumirlo. Este tema que nos invita, además es muy importante, muy interesante. Yo cuando vi la reforma laboral no me di la consecuencia de ello y la consecuencia me parece muy positiva porque el punto de partida realmente también es que estamos en presencia de seres humanos y son seres humanos que hay que proteger necesariamente desde esa óptica constitucional y por eso yo diría que si me preguntan cómo abordaría el tema, comenzaría desde ese escenario. Yo veo por razones obvias, además que lo entiendo, pero yo quisiera que mutuamente nos entendiéramos, por razones obvias, el punto de partida del empresario es, yo cuánto me vale todo eso, y es apenas obvio. Mi punto de partida no es ese, porque no es mi preocupación, afortunadamente lo digo, pero entonces, desde esa óptica, yo digo, el tema es el ser humano que hay que proteger, y se han tocado temas de una trascendencia enorme para nuestro mundo contemporáneo, el tema de las depresiones, por ejemplo. Es un tema que genera obviamente una serie de preocupaciones humanas, empresariales, porque afecta a la productividad. Además son enfermedades que tal vez siempre han existido, pero tal vez no se han reflejado, no han tenido la magnitud que hoy se tiene. El tema de la salud mental es un tema impactante, impresionante, que no es culpa del empresario, no es culpa del trabajador, es culpa de un medio bastante complejo, pero es una realidad evidente y eso impacta necesariamente en todo ello y tenemos que ver es cómo enfrentar esa realidad para que realmente tengamos empresas que igualmente sean sostenibles, pero que los seres humanos trabajadores que garantizan que sean sostenibles realmente tengan condiciones de dignidad. Aquí yo lo que creo, y es para ir finalizando esta partecita, es que el problema no tiene que reducirse solamente a esa fuerte y a veces injusta tensión entre empleador y trabajador. Aquí la pregunta es dónde está el Estado, porque a mí sí me parece que ahí deberíamos de darnos la mano y ver cuál sería el mecanismo ideal para que eso se pueda enfrentar sin que la pelea sea entre nosotros exclusivamente, sino simplemente es una realidad inevitable, mundial además, que tenemos que saber cómo enfrentarla, pero el Estado tiene que tener una participación muy activa. Yo por eso creo que este tema se empieza a solucionar con mayor viabilidad si revisamos el sistema de protección social o de seguridad social, porque este componente tendría que estar allí. Aquí estamos hablando de grandes empresas, pero también hay una gran preocupación de pequeñas y medianas y pequeñas y familiares empresas, donde si yo tengo un trabajador en un grupo de 5 y me toca seguirlo manteniendo, pues es pensionar de hecho un trabajador joven eventualmente, pero tiene una pérdida de capacidad laboral pues muy reducida que no le da para una pensión de jubilación, perdón, para una pensión de invalidez, pero tampoco lo puedo desvincular. Y finalmente una inquietud que el doctor Federico me genera. Hay una preocupación muy grande y estoy seguro que usted es abogado litigante o ha litigado porque lo transmite. El tema es muy complejo, el tema de la disparidad de criterios. Cuando un trabajador me visita a mí para hacer una tutela, le digo, lo único que le garantizo es que puede pasar cualquier cosa. Bueno, gracias doctora. Muchas gracias, doctor Carlos. Además nos abre la puerta a unas discusiones muy interesantes que vamos a tener en el resto del día en materia de salud mental y a una conversación que sin duda tiene que ser mucho más profunda y que no involucra solamente a empleadores y trabajadores.
Yo quisiera seguir esta conversación con Fernando. Fernando viene de Nestlé y han tenido además unos retos muy importantes. Me gustaría que compartieras cuáles han sido esos retos que han tenido como empresa en materia de ausentismo, pero sobre todo cómo han abordado esos retos y eso que en algún momento fue una problemática para ustedes en la empresa. Bueno, gracias Juliana, mucho gusto estar con ustedes compartiendo nuestras experiencias desde la compañía, cómo hemos tratado esta problemática y bueno, los panelistas también, placer estar con ustedes acá. Miren, retos, yo creo que nosotros partimos siempre por el respeto por las personas, por la buena fe y entender que cualquiera de nosotros en cualquier momento podría sufrir una enfermedad, una incapacidad, algo que nos lleve a nosotros a alejarnos del trabajo temporalmente. Y teniendo en cuenta esta situación, pues nosotros como organización pues teníamos adecuadas o teníamos dadas las condiciones para que las personas pudieran vivir de la mejor manera ese proceso de recuperación. Y en ese sentido, pues ¿qué teníamos o qué tenemos nosotros en la organización? Pagamos las incapacidades al 100% del salario, por encima pues de lo que nosotros recobramos con las EPS. Estábamos pagando las incapacidades cuando no eran de médicos de la EPS, sino de médicos particulares. Pagábamos las incapacidades, teníamos el transporte para que los trabajadores fueran al médico, teníamos medicina prepagada, teníamos, digamos que todas las condiciones de recuperación de las personas. Adicional, pues el foco como era mano de obra, pues digamos que no hacíamos un buen control, oiga, ¿quién nos faltó hoy? ¿Quién no nos vino hoy a trabajar? Porque pues la esencia de la fábrica en la que tenemos el caso más crítico era pues fabricar nuestros productos. Lo otro es que dentro de las diferentes posiciones de recursos humanos, de seguridad y salud en el trabajo, pues no teníamos personas con las competencias desarrolladas para poder combatir de cierta manera estas situaciones, ni tampoco teníamos de la mano cercana un área legal que nos diera pues el acompañamiento en estos casos, porque también entendíamos que la gente pues cuando se ausentaba era porque tenía ciertamente un tema de enfermedad que los llevaba a esta incapacidad. Y el cuarto punto, pues obviamente los factores externos, donde está lo de las leyes, que claramente es lo que mencionaban ahora mis compañeros, pero también empezábamos a ver algunos casos de presunta corrupción médica, porque siempre veíamos que las incapacidades eran de los mismos médicos, se les daba la orden de reintegro a los trabajadores, volvían ese médico y volvían y lo incapacitaban y eso pues nos acrecentaba a nosotros. Entonces con todos esos componentes, cuando nosotros decimos, venga, ¿qué está pasando acá? Ya entramos a revisar y le estoy hablando más o menos de hace 3 años, teníamos un ausentismo de una fábrica de 1000 trabajadores del 19%. Eso quiere decir que durante todo el mes 190 trabajadores no se presentaban a trabajar. Es como si hiciéramos la conversión, 190. Tenemos otra fábrica más pequeña que es de 200 trabajadores. Decimos, oiga, es casi toda la población de esa fábrica la que no está trabajando acá. Entonces dijimos, venga, entonces tenemos un ausentismo del 19%, venga, revisemos qué está pasando. Y ahí encontramos de todo. Encontramos trabajadores que llevan 3 años sin ir a trabajar. 3 años, se pasaba de médico en médico, entonces cuando sabía que ya podía tener el tiempo para que buscar la pensión interrumpía, iba una semana y luego volvía y se incapacitaba. Habían jefes que ni siquiera conocían a esos trabajadores porque nunca habían ido desde el tiempo que tenían acá. Habían paretos de médicos que siempre eran los que daban la incapacidad, les comunicábamos que teníamos orden de la ARL, que ese trabajador se podía reintegrar y el médico continuaba, decía yo tengo mi criterio médico y continuaba generando la incapacidad. Teníamos obviamente una falta de control y sistematización para identificar dónde estaba el ausentismo, habían muchos casos donde el recobro de incapacidad no se daba y habían también unos vacíos en el sistema que los trabajadores aprovechaban para sacar partida. Y es el caso, por ejemplo, de cómo nosotros pagamos la incapacidad con el IBC del mes anterior. Entonces teníamos un trabajador que tenía un salario de 3 millones y se ganaba 25 millones de pesos al mes. ¿Por qué? Porque en algún momento tuvimos un tema donde pagamos mal el salario, hizo una reclamación, le pagamos y después de eso, al mes siguiente se incapacitó y así estuvo 3 años recibiendo ese salario.
porque se buscaba entre médico y médico la incapacidad, porque obviamente pues si yo me gano 3 y me están pagando 25, pues no voy a volver nunca a trabajar a la empresa. Y así teníamos hoy en menor circunstancia, otros que tienen 7 millones, otros 5 millones, otros 6 millones, otros 7 millones, entonces casi que se vuelve un círculo vicioso donde pues, la gente pues, no ir a trabajar paga, literalmente. Entonces, con todo temas, yo mencioné dentro de los temas externos el tema de desempleo. Entonces, ¿qué encontramos? En el personal término fijo, nosotros tenemos muy poco personal término fijo, es el 10% más o menos de la población que nosotros tenemos, pero cuando ya veían que se les iba a acabar el contrato, se incapacitaban. Entonces, automáticamente, prórroga. Volvía a acabársele el otro contrato, otra vez prórroga, y se quedaban un año, entonces cuando iba a volverse a terminar el año, otra vez, y tenemos personas con 5 o 6 años hacían la misma gestión. Entonces, con todo eso, nosotros dijimos, venga, montemos un plan de acción porque tenemos que intervenir y no podemos seguir en esa situación. Y antes de decirles, y ya voy a terminar, Juli, que me extendí un poco, en qué consiste el plan. Lo más importante en todo plan es que tenga el soporte y la dirección de la alta dirección de la compañía. Eso no puede ser no que hágale recursos humanos y o hágale gerente de la fábrica desde el presidente de la compañía, o sea, en el nivel más alto, porque miren la criticidad que tiene este tema. Y ahí diseñamos un programa que se llama Return, o regreso de las personas a la planta, y ahí trabajamos 4 ejes. El primer eje es todo lo que tiene que ver el acompañamiento de la gente que verdaderamente está enferma, que tienen temas de cáncer, cirugías, hacíamos todo ese acompañamiento, mejoramos las condiciones de los consultorios que teníamos, de la enfermería que teníamos en la fábrica, mejoramos, invertimos también más temas en seguridad, entonces por ahí estaba todo ese tema de acompañamiento de la gente. Había otro tema relacionado con cultura y liderazgo, entonces ahí empezamos a trabajar seguridad basada en el ser, para que la gente se cuide, formamos a los líderes para que también tuvieran conocimiento en cuando debían que levantar la mano cuando tuvieran casos críticos, programas para generar ese compromiso de los trabajadores por la empresa, que este tema del ausentismo impactaba la competitividad y por ende impactaba la organización. El otro es tecnología y procesos, y ahí es clave tener tecnología para identificar cada hora de ausentismo, de quién es, por qué es, si es algo controlable, si es no controlable, si fue por el Día de la Familia, si fue por licencia de luto, si fue por tema de incapacidad por accidente de trabajo, si fue por enfermedad común. Teníamos que tener toda la información de todas las personas, ahí generamos unos Power BI que nos permite tener toda esa información centralizada. Y el otro es la intervención de casos críticos, donde ya claramente con área legal teníamos que entrar a casos puntuales, a esos que tienen el IBC, enviar reclamaciones y demandas incluso de algunos médicos, incluso tenemos médicos investigados. Este trabajador que les decía, los 25 millones finalmente salió de la compañía porque descubrimos que una incapacidad era falsa, entonces también buscando incapacidades falsas, y incluso demandamos a la persona por enriquecimiento ilícito porque de cierta manera estaba obteniendo dineros y que incluso es del sistema de salud porque nosotros recobramos ese dinero y generaba ese impacto. Entonces esos fueron los 4 ejes de trabajo. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que una experiencia muy enriquecedora y que nos invita también a tener una mayor gestión sobre el tema de ausentismo, y yo creo que también nos deja muchos cuestionamientos, ¿cierto? Cómo como empresas podemos hacer un mejoramiento de nuestros procesos y cómo logramos esas alianzas entre las áreas de seguridad y salud en el trabajo, las áreas de relaciones laborales y de gestión humana y sin duda los altos directivos de la compañía. Pero creo también que nos deja cuestionamientos desde lo jurídico, y por eso quiero volver a Mirna, porque sin duda para muchas empresas esto es complejo desde el punto de vista jurídico. Fernando nos mencionaba, se requería también un acompañamiento legal muy importante porque hay sin duda vacíos. Yo quiero, Mirna, que nos ayudes profundizando en cuáles crees tú que son esos principales vacíos normativos, pero también vacíos institucionales, lo mencionaba también el doctor Carlos Ballesteros, que dificultan a las empresas esa gestión, ¿cierto?
que llevan a una empresa como esta a tener que hacer un alto en el camino y qué vamos a hacer y cuál va a ser ese plan de choque y ese plan de acción? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con las intervenciones. El doctor Ballesteros dice, esto no es solamente entre empleadores y empleados, esto es un tema que en algún momento debe involucrar y más activamente al Estado. Y ese diagnóstico que tú hiciste es el que pues, creo que comparten todas las empresas del sector, y chiquitas, grandes. Ustedes lo abordaron con tecnología, con muchas cosas, otras muchas muy manuales, pero claramente es una pelea contra algo mucho más monstruoso que mi círculo doméstico, o sea, que mi casa. Y es básicamente porque yo tengo un sistema general de salud que no es concentrado, que es disperso, que hay privado, que hay público, y lo que creo que sucede es realmente una débil articulación entre el médico laboral o el médico que expide la incapacidad, la recomendación, la restricción y el entorno laboral. Entonces, pues la mayoría de los pacientes van al médico, le dicen lo que tienen y con base en esa manifestación el médico expide la incapacidad, la recomendación, que a veces es completamente desalineada con el entorno laboral. Y solamente con una recomendación en que tú no puedes levantar peso de 5 kilogramos, pero algunas otras que dicen tienes que cuidar tu salud y hacer ejercicio y pasas activas, esa simple recomendación médica ya nos da terror al recibirlo como empleador, porque tú dices ya está dentro de los supuestos que la Corte Constitucional ha establecido para que esta persona sea una persona forada de salud, esto sin perjuicio de la jurisprudencia laboral que bien explicó Felipe. Entonces, esa desalineación entre el médico y el entorno laboral del trabajador hace que se expidan incapacidades, recomendaciones y restricciones que nada tienen que ver con el asunto. Entonces, esa es una primera debilidad que debería ser atendida desde el punto de vista legal, en el sentido que debe ser un médico de seguridad, especialista en seguridad y salud en el trabajo, y ustedes me dirán, la última resolución la tiene. Efectivamente, la última resolución acertó en colocar esa especialidad como una especialidad para poder expedir ese tipo de recomendaciones y restricciones, pero no tiene ningún efecto. Es decir, yo como trabajador puedo traer una incapacidad o una recomendación de cualquier otro médico y yo tengo como empleador que aceptarlo, porque no puedo, por el hecho de que no haya sido expedido por el médico de salud y seguridad del trabajo, rechazarla. Y otra es que al médico tampoco le pasa nada si expide una recomendación no siendo un especialista en salud y seguridad en el trabajo. Entonces, por más que haya en buena hora sido expedida la resolución, no tiene dientes y queda como pues un saludo a la bandera. Y también existen otro tipo de normas que dicen que los médicos en realidad, dentro de su ética laboral, tienen que revisar el entorno y las circunstancias del trabajador para poder expedir una recomendación, una restricción, una incapacidad. Pero eso no pasa, es decir, lo que sucede, y todos hemos ido a una consulta médica, es que el médico nos cree absolutamente todo lo que nosotros decimos y con base en eso el médico expide una incapacidad, una recomendación, una restricción, y es el empleador el que entonces tiene que enfrentarse con eso sin que haya realmente una real coherencia con el entorno laboral. Y creo que va ligado con esto, otra debilidad institucional es que no existe un sistema integrado de información. Entonces, no es que yo pueda entrar a una plataforma y tanto médicos de la EPS como de la ARL, empleadores y aún médicos tratantes fuera del sistema puedan revisar realmente cuál es la situación del empleado. Entonces, creo que muchos de ustedes han tenido incapacidades cuando ya el trabajador tiene una alta médica máxima. Es decir, que ya él no debería tener más incapacidades y lo que corresponde es reincorporarlo, pero esa persona sigue trayendo incapacidades, pero pues porque la expide un médico que no es del sistema, que no conoce cuáles son los antecedentes de ese paciente, luego el empleador le toca también enfrentar ese desafío. Entonces, si hubiera un sistema integrado, tanto empleadores como médicos como administradores de los riesgos supieran cuál es la situación real y tuvieran una visión mucho más macro y estratégica de lo que sucedería con ese trabajador. Y ya desde el punto de vista normativo, pues considero que
si bien es cierto que constitucionalmente está dicho que no podemos abusar de nuestros derechos y que está el principio de la buena fe, etcétera, yo sí pienso que el legislador debería dar herramientas tanto a empleadores como a empleados de saber cuándo la práctica es realmente abusiva y por lo menos por tener algunos indicadores, cuándo es realmente abusivo, cuándo un diagnóstico puede ser completamente incoherente, un diagnóstico médico, cuando hay indicios de mala fe, cuando yo no doy información, cuando no atiendo el proceso de rehabilitación, cuando no voy a las citas médicas, o sea, ese tipo de situaciones que nos ayudan a tomar decisiones informadas y más estratégicas y más seguras y estables, porque como bien lo dijo Felipe, tú hoy puedes decir, o como bien lo dijo el doctor Ballesteros, no, mira, yo creería que en este caso, que nos llegan a consulta todos los días, no hay fuero de salud, porque la persona realmente tiene una incapacidad, pero la incapacidad es que tiene dolor de cabeza. Y nosotros diríamos, no lo tiene, puedes despedirlo, pero también decimos, allá en la tutela puede suceder que te digan que hay un reintegro porque para el juez es un hecho que la persona incapacitada, cualquiera que sea la incapacidad, tiene derecho a estabilidad laboral reforzada. Si hubiese alguna herramienta para el empleador que permitiera tener y al empleado una mayor certeza de cuáles son esas prácticas abusivas, el juez, el empleador y el empleado tendrían una mayor seguridad y más confianza en lo que se está sucediendo en el sistema, pero claramente no es así. Y finalmente, pues yo también sí considero que es importante que existan límites a esa protección del fuero de salud o sea, digo, la carga que tiene el empleador frente al fuero de salud de los empleados. Me refiero a que debería tener un límite en el tiempo, como sucede con la maternidad, como sucede con la paternidad, como sucede con el fuero sindical. Todo tiene un final, menos el fuero de salud, porque el fuero de salud se extiende hasta que el trabajador se recupera, entonces dependerá del que el trabajador se quiera recuperar. Creo que debería haber un límite en el que el empleador asuma esa solidaridad que impone la Constitución Nacional en asumir esa protección del empleado, pero que luego deberá pasar al Estado. Después el Estado debería sobrellevar esa carga que es esencialmente estatal. Eso creo que pues para no, porque hay muchas más cosas, pero creo que en mi concepto son las más macros. Gracias, Mirna, y me quedo con esa necesidad de contar con una mayor seguridad jurídica y sin duda esa falta de coordinación institucional que existe actualmente, lo que nos está generando unos grandes vacíos y incrementando problemáticas como las que nos comentaba Fernando. Y a mí me gustaría, ya tenemos pocos minutos, aprovechar y escuchar nuevamente a nuestros demás panelistas con preguntas un poco más concretas. A mí me gustaría aprovechar a Felipe para que nos dé una orientación a todos los que estamos acompañando este evento, soluciones para ser más atrevida. Felipe, ¿qué soluciones le podrías plantear a todas las empresas que nos están acompañando hoy cuando tienen trabajadores que, por ejemplo, falsifican incapacidades, que no siguen recomendaciones médicas, que no asisten a las citas médicas o no siguen los tratamientos médicos? ¿Qué recomendaciones podríamos darle a las empresas? Bueno, yo creo que en esos puntos ya hay algo de lo que se pueda uno tomar o coger para poder avanzar en las situaciones. Una de las grandes problemáticas a mi juicio en esto es que se combina un mundo muy complejo, ese mundo muy médico con el mundo jurídico, y hacer ese match es bien difícil. Y por eso tenemos estos problemas, por eso es que al final está resolviendo, y vuelvo al principio, todas estas situaciones es un juez de tutela que no tiene, como lo decía Mirna, mucho criterio, sino lo hace un poco, a veces desde el corazón, desde el alma, desde lo que le cuentan en un escrito sin conocer mayores situaciones, o a veces acertadamente cuando hay unas violaciones claras. Y digo esto es porque hay algunas herramientas que ya existen. Tenemos el decreto 1333 del año 2018, que es del Ministerio de Salud, no es del Ministerio de Trabajo, y está mucho más encaminado entonces en consecuencia a lo médico, pero ahí ya nos dio unas pautas de lo que se entiende por abuso del derecho en temas de salud. Y ahí nos dio unas pautas diciéndonos, pues claramente que cuando hay una
falsificación de una incapacidad, pues eso incluso es un delito. Es decir, eso ni siquiera tiene cuestionamiento. Ahí la pregunta es, si es una persona, como nos contaba ahorita Fernando, que viene con una cantidad de incapacidades que son legítimas y de pronto falsifica una o dos y vuelve a unas legítimas, porque puede pasar, yo tengo que ir al ministerio a pedirle permiso al juez, al ministerio para pedirle permiso al inspector para despedirlo. Según la jurisprudencia, sí. El señor cometió un delito, presentó una incapacidad falsa, puede estar certificada, pero tiene fuera de salud. Entonces me toca ir al ministerio, que los que hayan pasado por esa linda y tortuosa experiencia saben que puede durar 1 año o más en ser resuelto por el Ministerio de Trabajo. Cuando el cotizante, o en este caso el enfermo, no asista a los exámenes y valoraciones para determinar la pérdida de capacidad laboral, pues también es un abuso del derecho, lo dijo bien Fernando ahorita. Es claramente un abuso. Si la persona no tiene ningún interés, ninguna real intención de mejorar su estado físico, de mejorar su estado de salud, no por el fuero, sino por él mismo. Aquí el fuero pasa a un segundo plano, sino, pues oiga, yo quiero mejorarme por mi propia pues, necesidad, pero no lo hago porque quiero abusar del sistema. El mismo decreto nos dice, eso es un abuso del derecho. Cuando se detecte por parte del usuario actos o conductas presuntamente contrarias a la ley relacionadas con su estado de salud, entonces, pues, que fingió, lo decía, por ejemplo, mira al principio, un estado de salud que nunca tuvo, la persona que llega con muleta o que llega vendado y lo vemos en la fiesta después bailando, saltando. Nos ha pasado y lo he visto en mi oficina, personas que duran incapacitadas todo el tiempo, 2 años, 3 años, y sabían y detectaron que trabajaban en otra empresa paralelamente, obviamente con otro tipo de contrato para no estar en el sistema de seguridad social. Y tenía un salario o unos honorarios y por el otro lado tenía un auxilio de incapacidad. Entonces, claramente esos son actos que si se logran probar, pues son un abuso del derecho. ¿Qué es lo grave y lo complejo acá? Y lo decía el doctor Ballesteros y lo comparto obviamente, es que todo esto entra en el plano probatorio. Cuando uno ya habla de abuso del derecho, se está yendo inmediatamente a un tema probatorio. Y cuando uno entra en el campo del tema probatorio, obviamente todo se vuelve mucho más complejo y es cuando las empresas pues tienen que empezarse a dedicar a lo que no están hechas y tienen un objeto distinto. Entonces ahí la recomendación es pues tener un sistema de información interna muy claro, un sistema de seguimiento de cada situación, de cada patología que está dando un trabajador muy claro. No perder los seguimientos. Yo veo mucho en las compañías con las que trabajamos a veces que la persona empieza con una situación de salud y simplemente, pues como es el que genera el problema o pues la persona que nos está generando mayor carga de trabajo y demás, lo dejamos a un lado, no volvemos a hacer seguimientos, no volvemos a mirar qué pasa con esa persona, no volvemos a ver si fue al tratamiento. Entonces, pues cuando hay esas percepciones de libertad, evidentemente es cuando vienen los abusos del sistema y los abusos al derecho. Entonces, la información es prueba y es lo único que nos va a llevar a poder consolidar o probar que esos abusos en el derecho se dan. Si no tenemos información, no tenemos pruebas y probar un abuso va a ser imposible. Gracias, Felipe. Doctor Carlos, yo recuerdo hace un par de años unas discusiones muy profundas que tuvimos discutiendo justamente la redacción de la reforma laboral, sobre todo sobre ese concepto de estabilidad laboral. Y discutíamos mucho sobre qué pasaba con la multiafiliación y por qué, digamos, muchos trabajadores buscaban la multiafiliación sindical con la finalidad de tener una mayor estabilidad, etcétera, y eso con base en algunas de las propuestas que estaban incluidas en su momento en la reforma laboral. Y atendiendo y recordando esas conversaciones que tuvimos hace un poco más de 2 años, a mí me surge la pregunta, ¿usted cree que qué tipo de prácticas que realizan algunos empleadores o algunas empresas, o quizá vacíos en el sistema, usted mismo lo mencionaba, y también problemas con el sistema de seguridad social integral, generan que algunos trabajadores se vean abocados a justamente buscar incapacidades o buscar restricciones médicas y reubicaciones para proteger su empleo? A mí me gustaría que nos compartiera un poco sobre ese tema. Bueno, muy brevemente porque el tiempo se está cortando, evidentemente.
y creo que voy a dar la respuesta menos popular en este escenario, pero realmente yo hago la siguiente reflexión, y es lo que discutíamos en aquella oportunidad, que era una discusión muy importante, una gran preocupación que yo veía en los distintos actores que estaban allí reunidos, tanto sector sindical, sector empresarial y el ministerio, era el tema de la pluralidad sindical, la cantidad de sindicatos, empresas con 30 sindicatos, terminan empresas con más del 50% de personas con estabilidad laboral reforzada, porque son 30 sindicatos y por lo menos en cada sindicato 10 directivos sindicales. O sea, es la situación, digamos, extrema de la estabilidad. Y yo decía a mí, y lo ligo a este tema, porque el doctor, por ejemplo, plantea, es que los trabajadores que van a terminar el contrato de trabajo por el término fijo se incapacitan. Claro que a mí eso me suena, pues hay algo que me choca en esa expresión, aunque es así, pues porque lo conozco y permanentemente se da, porque como que me incapacito, es que yo no me incapacito, a mí me incapacita es un médico, o da la orden un médico, entonces yo ¿qué hice para que me incapacitara? Yo no sería capaz de ir donde un médico y decirle incapacíteme. Yo le digo, revíseme a ver si tengo mi estado de salud bien o mal, pero bueno, pero eso es lo que ocurre. El tema entonces, la pregunta es, ¿por qué se acude tanto a ese tipo de actitudes? Y es por algo que realmente es falta de estabilidad. En mi criterio, no tenemos una real estabilidad laboral. Ese incapacíteme para que no me desvinculen es porque voy a quedar en la calle. Ese tema a mí me hace pensar que una norma ideal es la que no les va a gustar, pero es para mí la ideal, es la que diga a un trabajador solamente se le puede dar por terminado el contrato si hay una justa causa o una causa legal, no una estabilidad reforzada, ni no la inamovilidad. Con eso, obviamente, esa motivación ya no la va a tener ningún trabajador, pero que haya una justa causa. Es que yo insisto en mi punto de partida, que es que estoy hablando de un ser humano que recibe un salario para alimentar una familia, y si ese trabajador va a salir de una empresa, tiene que haber alguna razón, alguna motivación. No puede ser porque sí, esa es mi percepción respetando cualquiera otra. Yo creo que esa es una medida importante que ayudaría mucho a la solución de esta parte, aunque esto tiene una multicausalidad impresionante. Cada una de las causas ameritaría un escenario como este, sin duda. Pero bueno, esa es como una de las alternativas que yo encontraría. Gracias, doctor Carlos. Y para cerrar, Fernando, con seguridad que aquí muchas empresas se identificaron con la experiencia que compartiste y seguramente muchas de las empresas que están aquí están pensando, yo tengo una problemática similar. Quisiera que rápidamente les compartieras unas sugerencias o qué crees desde la experiencia que ustedes ya vivieron y cómo han asumido además la problemática con los 4 pasos que nos mencionabas, qué sugerencia les das a las empresas que están en una situación similar. Listo, Juli, buena pregunta. Mire, lo primero, no se desmotiven. Esto es un proceso de insistir, persistir, porque uno a veces hace el proceso y tenemos la tutela, reintegran y en algunos casos normalmente esa es la dinámica. Pero mire, nosotros, y concuerdo que evidentemente hay personas que sí deben estar incapacitadas y la empresa les tiene que dar el soporte, pero también hay otros casos donde identificamos algunas situaciones que no son tan normales. Entonces, persistan. Para contarles de nuestro caso de éxito, nosotros pasamos de ese 19%, vamos en un 10%, entonces sí se pueden hacer cosas y sí puede tener efectividad, pero yo les recomendaría, primero, compromiso de la alta dirección. No dejen eso solo en el área CHI, en el área de recursos humanos, tiene que haber un seguimiento y un acompañamiento de la alta dirección, reuniones mensuales de seguimiento, donde muestren avances, donde muestren, oiga, necesitamos escalar, necesitamos este apoyo y que se le dé el apoyo a los equipos para que puedan intervenir. Segundo, miren si el equipo legal que los está asesorando tiene la competencia para lo que están necesitando en este momento, porque un abogado no sirve para todos los temas, tiene que ser un abogado especialista en estos casos para que ustedes puedan avanzar. Tengan tecnología o de manera manual, pero miden, tengan las métricas, revisen. El otro tema es
tengan en cuenta que si van a hacer procesos de conciliación con las personas, tengan que la cifra o el valor donde lleguen ustedes a algún acuerdo tiene que ser algo moderado, porque si ustedes por el desespero de querer terminar o llegar a un proceso conciliatorio con una persona le dan mucho dinero, al otro día van a tener el doble de ausentismo de personas haciéndole cola para tener el proceso de negociación ahí, entonces tengan mucho cuidado con eso. Y la última que les recomiendo es que listo, tenemos la persona ausente y vamos a hacer los esfuerzos por traerlo a la organización, pero antes de que lo traigan a la organización, tengan claro cuál sería la ruta con esa persona o cuál es el programa de readaptación laboral, porque a veces logramos que la persona regrese y cuando regresa a la empresa, ay, ¿ahorita qué la pongo a hacer? Tienen que tener claridad qué la van a poner a hacer, cómo la van a poner a ser productiva, porque si la dejan por ahí sin ser productiva, pues casi que era mejor tenerla por fuera porque yo podía recobrar algo de la incapacidad, mientras que si la traigo ya corre 100% con nosotros. Entonces serían las recomendaciones. Muchas gracias a todos los panelistas por este espacio. Gracias. Bueno.